Hola, bienvenidos a Ser Humano. ¿Cuántas horas duermes cada día? ¿Logras un sueño reparador? ¿Duermes de manera continua? ¿Tienes un ronquido tan fuerte que esto ha provocado problemas con tu pareja? Y por otro lado, ¿eres de estas personas que estás a las 2 o 3 de la mañana escribiendo en las redes? ¿Quién, al igual que yo, no ha podido conciliar el sueño? ¿Sufres de insomnio? De estos temas vamos a hablar hoy. Trastornos del sueño. ¿Por qué? ¿Qué lo provoca? ¿Cuáles son las maneras de diagnosticar los tratamientos? Tenemos especialistas, personas autorizadas, profesionales de la salud, para hablar del tema. El doctor Eric Alcántara, somnólogo, el doctor Luis Felipe Encarnación, otorrino-laringólogo, y el doctor Ángel Contreras, cardiólogo. Diferentes especialidades y los tres especialistas en el sueño. Bienvenidos al programa. ¿Cómo están? Gracias, gracias. ¿Cuáles son las Sin principales? sueño, Sea, porque ha dormido bien la noche anterior. sí. Es una gran ventaja. ¿Cuáles son los principales trastornos del sueño? Bueno, hoy día se han identificado más de 40 trastornos del sueño ¿Cómo? y se subdividen dentro del manual de la clasificación internacional de los trastornos del sueño, en su volumen número 3. Y básicamente lo más frecuentes que vemos en nuestro país, que no es la excepción a nivel mundial, es el trastorno respiratorio del sueño, la apnea obstructiva del sueño, el insomnio sobre todo, que abarca un 45% de la población mundial. En algún momento va a tener algún problema de sueño y causante de un insomnio esa noche. También los trastornos del ¿Pero un insomnio movimiento. permanente o algo coyuntural? Claro que sí, el insomnio hoy día, recientemente lo dividieron en insomnio de corta duración, insomnio crónico e insomnios relacionados a otros tipos de problemas que puede ser por algún uso de algún medicamento, de alguna sustancia. Y el insomnio crónico es cuando una persona tiene dificultad para conciliar o mantener el sueño, que ocurra por lo menos 3 veces a la semana y que sea por más de 3 meses. Ya se define como insomnio crónico, por lo que el insomnio es muy frecuente en nuestro país. También, dentro de los más frecuentes están el síndrome de movimiento periódico de piernas, de las personas que patean mientras duermen, que se relaciona ya a una disminución del hierro en sangre y también a algo neurológico. Las personas que tienen parasomnias nocturnas, lo que hablan mientras duermen, somniloquia, las personas que son sonámbulos también, y también lo opuesto a insomnio, que es narcolepsia, lo que se duermen en todos lados, que eso es un porcentaje a nivel mundial de un 2% de la población, pero en nuestro país hemos tenido casos de pacientes con narcolepsia que no pueden sostener un trabajo, no pueden estudiar porque se duermen. Sí, es un sueño irresistible que tienen. Y hoy día en nuestro país se realiza el diagnóstico y el tratamiento sobre todo para estos problemas. ¿Y el otorrino qué casos ve con frecuencia? Mira, para ver los diferentes tipos de trastornos de sueño que hay que pensar que el sueño tiene tres dimensiones, como yo les denomino, dimensiones del sueño, que son calidad, cantidad y oportunidad. El sueño, para que sea reparador, para que sea saludable, tiene que tener esas tres cosas. Cantidad, hay que dormir una cierta cantidad de horas. ¿Qué es No una vale cierta cantidad de horas? que son desde 7 hasta 9 horas. Ok. Se ha demostrado que dormir menos de esa cantidad a largo plazo, porque los trastornos del sueño producen consecuencias a largo plazo. Dormir, Perdón, en cuanto a la cantidad, y no importa la edad, porque hay gente que dice, bueno, en la medida que pasan los años, la, ahí la viene persona tiene menos necesidad, dicen. sí, ¿Pero qué dicen? cuando hablamos de este tipo de números, hablamos en términos generales, porque Ok. hay personas, siempre me acuerdo de don Julio Jacín, que me decía, yo duermo 5 horas y me son suficientes. Pero yo personalmente, Luis Felipe, necesito dormir 9, porque si no, esa hora menos arrastrada durante varios meses me trae consecuencias. Ok, eso en cuanto Entonces a cantidad. te decía en cuanto a cantidad. En cuanto a calidad, el sueño tiene que ser ininterrumpido. El sueño fraccionado impide el desarrollo de las diferentes etapas de sueño, en donde cada una tiene una misión. Además también las condiciones en las que se realiza el sueño, temperatura, ruido, comodidad de la cama, pensamientos que tengas en la cabeza, problemas, todos esos te afectan la calidad del sueño. Y entonces te van a dar otro tipo de enfermedades del sueño. Y- Y y- por último, bueno, dentro de eso está el tema de la respiración. Debes respirar bien durante el sueño. Ahí por eso entra el otorrino, porque la mayor parte de los problemas respiratorios durante el sueño se producen en el área que nos toca a nosotros, que es en la nariz y en la garganta. Entonces, el otorrino identifica
el obstáculo, porque puede ver una nariz tapada, porque puede ver unas amígdalas grandes, puede ver unos adenoides grandes, puede ver tumores. Y por esa vía entra al diagnóstico de las patologías del sueño. Y por último, Ininterrumpido, antes de eso, ujú, ininterrumpido quiere decir que ni siquiera ir al baño, hacer pipí o... no más de 2 veces. Ah, ok. Pero la otra cosa que te mencionaba de la tercera dimensión del sueño es una dimensión a la que se le da poca importancia, que la gente a veces no la tiene pendiente, que es oportunidad. El sueño tiene que tener cantidad, calidad y oportunidad. Eso significa que hay que dormir cuando hay que dormir. No vale dormir 8 horas de día igual que vale dormir 8 horas de noche. A la hora en que necesitas tu sueño, que es diferente para ti de lo que es para mí, eso también influye en la característica de un sueño reparador. Por eso tú ves que hay personas que son noctámbulas y hay personas que le dicen mariposa nocturna y a otros que le dicen ave mañanera. Son personas que están acostumbradas a levantarse temprano. Yo siempre pongo el ejemplo, por ejemplo, de uno de mis mejores amigos, un compadre, que en su casa su papá era guardia, sargento de Cuando Trujillo, y ellos a las 4:30 de la mañana estaban en pie. Entonces él decía que cómo yo podía ser tan vago porque yo a las 11 de la mañana estaba durmiendo, Ok. porque son fenotipos completamente O sea, distintos. que un sereno, por ejemplo, un piloto, un panadero que madruga, no necesariamente esos horarios le va a hacer daño si su cuerpo está preparado para ese tipo de... Siempre tiene consecuencias. Ah, Siempre ok. tiene El consecuencias. sueño de noche es mejor. Sí. Es importante saber que ese sueño interrumpido, sobre todo para los pacientes cardiovasculares, es un riesgo altísimo, porque en el momento que se va a interrumpir el sueño, parte de los mecanismos pueden ser físicos, otra parte son por neurotransmisores y hormonales. Todas esas hormonas contribuyen a un estado de vasoconstricción de los vasos sanguíneos, estimulan la adrenalina, o sea, el cuerpo, como quien dice, se turbocarga para despertarse. Y es por eso que gran parte de los infartos de pacientes con problemas del sueño es en las tempranas horas de la mañana, en la madrugadita. ¿Y qué lleva una persona que piensa que tiene trastorno del sueño al cardiólogo? El cardiólogo tiene una gran ventaja, diría yo, sobre los otros colegas, porque el cardiólogo se identifica mucho con la vida y la muerte, ¿verdad? Y entonces cuando no es lo mismo que alguien te diga, tú estás roncando mucho, que te diga, mi esposa dice que es ronco y me desperté anoche que el corazón me hacía así, tum, 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 tum. O sea, se sabe, por ejemplo, que la apnea obstructiva del sueño, eso es un marcador de riesgo independiente para fibrilación auricular, que es una de las arritmias más comunes, porque es que la apnea del sueño le pone un estrés al corazón y al cuerpo de una forma increíble. Entonces es lo que lleva al paciente al cardiólogo y me decía, y un paciente que va asustado. No es porque la pareja me va a sacar de la habitación por mi ronquido, aunque tenga consecuencias serias, pero ahí quizás no está tan asustado como en el caso cuando el cardiólogo le dice a un paciente que cree que debe hacerse un estudio del sueño, es muy raro que el paciente lo rechace. Muchas veces la persona va de un otorrino a otro otorrino buscando una opinión que le guste, pero en nuestro país las personas como que van seleccionando sus especialistas, ¿no? Fulano es mi cardiólogo, fulano es mi neumólogo. Y cuando el cardiólogo es alguien de confianza de esa familia, y cuando el cardiólogo dice, tú deberías chequearte eso, lo hace. Bueno, el cardiólogo es el médico de cabecera de los adultos. Así es. Porque en República Dominicana no tenemos médicos de cabecera. Las Los mujeres, niños sí, tienen su pediatra, y ustedes tienen su ginecólogo, ginecólogo, pero nosotros tenemos nuestro cardiólogo. Sí. Así es. Nosotros las mujeres recurrimos al ginecólogo para todo, inclusive para cosas que no están en su área y él refiere. Entonces nosotros en la clínica del sueño, cuando un paciente sale positivo con algún trastorno del sueño, siempre se envía al cardiólogo, al paciente. Entonces ustedes trabajan en equipo, no compiten, colaboran, cooperan. Sí, en medicina del sueño usualmente el trabajo es multidisciplinario. Intervienen el cardiólogo, el otorrino, el psiquiatra y el neurólogo también en algunos casos. Y el pediatra. Y el pediatra, la mayoría de los casos. Y ahora los geriatras. Porque son tantas las cosas que pueden influir en que no duermas bien. Y hay muchos casos de niños. Sí, muchísimo. El pediatra. Por eso se operan tantas adenoides. Ah, ya, el caso de adenoides. Ya cuando el niño, por ejemplo, duerme en la clínica del sueño, que se le realiza la polisomnografía, que es el estudio del sueño, se monitorea el nivel de dióxido de carbono que retiene ese niño por inflamación de hipertrofia de las amígdalas o adenoides. Entonces eso se monitorea durante la noche y si
sobrepasa el umbral, se envía inmediatamente al otorrino, al pediatra primero y el pediatra lo refiere al otorrino. Ok. Aunque ya ustedes han hablado de la apnea, han hablado de ronquido también, vamos a escuchar la opinión de un emergenciólogo, el doctor Pablo Smester, que me imagino que ustedes conocen también, de seguro que forma equipo con ustedes en algunas ocasiones, para escuchar cómo él aborda esto como parte de los trastornos del sueño que él destaca. Buenas noches a todos, honrado y agradecido por la invitación que me hacen. Específicamente, la frecuencia que mayor se ve de los trastornos de sueños es el síndrome de apnea obstructiva de sueño. Este trastorno pues tiene características las cuales tenemos que abordar en los pacientes que físicamente pueden orientarnos o sugerirnos que tienen un trastorno de sueño. Cuando hablamos ya de la parte anatómica del paciente, pues son pacientes que usualmente tienen un sobrepeso, son pacientes masculinos, son pacientes adultos mayores en muchos de los casos, y estos pacientes tienen que ser evaluados para poder determinar la real incidencia o presencia de un trastorno de sueño tipo apnea obstructiva de sueño. En este caso, la apnea obstructiva de sueño es un trastorno que durante la noche de sueño el paciente, por el cierre abrupto de las vías aéreas, hace una parada respiratoria y el aire, el oxígeno deja de entrar a su cuerpo, a su sistema, y esto hace que el paciente tenga ese sufrimiento durante las noches. En muchos casos, el paciente no está consciente de lo que está sucediendo durante la noche y viene a manifestar esa sintomatología de lo que sucedió la noche anterior durante el día siguiente. Y esas manifestaciones van desde cansancio diurno, somnolencia diurna, que es uno de los factores principales de riesgo del paciente, porque la somnolencia diurna, al igual que los microsueños, pueden afectar al paciente en cualquier momento. Imagínate si eso sucede durante la conducción de un vehículo o están haciendo una actividad que involucra el riesgo para ellos si la concentración no es suficiente y hacen un microsueño o una somnolencia diurna y ponen en riesgo a otras personas. Eso es un factor de bastante preponderancia en lo que es la sintomatología de la apnea de sueño al día siguiente de la noche. En la mayoría de los casos, los pacientes que son diagnosticados con apnea obstructiva de sueño, pues tienen un tratamiento bastante seguro y que es de bastante éxito, que se hace a través de los equipos de presión continua positiva que lo usan durante la noche. Es un equipo que te va a dar aire a presión positiva de manera continua y eso va mecánicamente a impedir que durante el sueño las vías aéreas se cierren. También uno de los síntomas más problemáticos, podríamos decir, porque afecta no solo al paciente, sino que usualmente es el signo clave con el cual la pareja del paciente acude a las consultas, que son los ronquidos. Esos ronquidos que son, todo el mundo sabe lo molestoso que puede ser un ronquido, y hay muchas veces que incluso el mismo paciente se escucha roncando y se despierta por sus propios ronquidos. Imagínense si eso sucede con el propio paciente, lo que puede suceder con su pareja de cama. Entonces, muchas veces este es el signo cardinal que trae al paciente a la consulta para poder resolver una situación de esa índole, y ahí, pues, con la evaluación damos pie al diagnóstico, al tratamiento y posteriormente a la mejoría en la cantidad de sueño, la calidad de sueño y por ende la calidad de vida de ese paciente, que a medida que va usando el equipo, la máquina de CPAP, pues va mejorando toda esa sintomatología y da un cambio de vida drástico al momento de ver que los síntomas están involucionando. Muchas gracias. Ustedes, tanto al doctor Smester como ustedes tres, este es un tema de vida o muerte. No es solo calidad de vida, que quiero dormir mejor, es vida o muerte, por los casos que ustedes han tratado. Sí, o exagero. Por ejemplo, una cosa importante que él señaló, que es el tema del ronquido. Roncar no es una enfermedad. El que ronca no está enfermo. Se puede considerar un acto normal. El problema está en cuando ese ronquido se acompaña de paradas en la respiración. Una persona normal debe respirar una vez cada 5 segundos, alrededor de 12 a 16 veces por minuto. ¿Qué sucede? Que si comienza a roncar y la vía respiratoria se le cierra, entonces sucede una conversación muy interesante. No está entrando oxígeno porque el paciente está en paro.
parado de respirar, está gesticulando, tratando de coger aire. En ese momento el cerebro comienza a sentir esa falta de oxígeno y le dice al corazón, corazón, me falta oxígeno, mándame más sangre. ¿Qué tiene que hacer el corazón? Bombear más rápido. Pero el corazón también funciona con oxígeno. Entonces usted le está pidiendo que en condiciones de oxígeno bajito, bombee más rápido. Sucede otra cosa, el cerebro también dice, mira, piernas, hígado, vaso, órganos, esa sangre que ustedes tienen ahí, que no la están usando ahora porque no estamos haciendo ejercicio, mándenmela para yo sacarle el oxígeno que tiene. Entonces, ¿qué tienen que hacer los órganos sólidos del cuerpo? Se comprimen para mandar esa sangre para el cerebro. ¿Qué sucede ahora? Que entonces los tubos por donde tiene que pasar la sangre son más estrechos. Wow. Y pasa una última cosa a largo plazo. Sistémico. Por eso aquí el doctor es quizá el personaje más importante en estos casos. En último caso, a largo plazo, el corazón le dice a la médula ósea, oye médula, yo estoy teniendo problemas con el oxígeno todas las noches. Produce más células rojas que transporten el poco oxígeno que hay para que el transporte sea más eficiente. ¿Qué hace la médula? Produce más células rojas. ¿Y qué le pasa a un jugo de zapote si tú le echas más zapote? Que se pone más espeso. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? El cerebro en estas condiciones de apnea del sueño, de paros respiratorios repetidos, el corazón tiene que bombear más rápido un líquido más espeso a través de tubos más estrechos. Entonces, cuando tú lo sumas, eso te da los números para que el doctor aquí Y algo que uno lo ve así, después uno lo ve en los ecocardiogramas, en los estudios que se hacen para visualizar las cavidades del corazón. Ese estrés hormonal, ese estrés de esfuerzo de bombeo y esas presiones afectan incluso la estructura del corazón. Causa un agrandamiento de la aurícula izquierda, que es donde se genera la fibrilación auricular, y por eso la fibrilación auricular es tan frecuente. Prométanme, por favor, porque tenemos que tranquilizar a la audiencia. Después de este panorama que ya yo veo, ¿por qué le dicen profesor? Decía, es el profesor que lo explicó muy bien, ustedes los tres, pero prometan ahora que vamos a pasar a soluciones cuando regresemos. Claro. Esto hay manera de diagnosticarlo y manera de tratarlo, ¿verdad? Múltiples maneras, para que la audiencia no se asuste, porque con ese panorama cualquiera sale huyendo. Pero es importante reconocer la importancia del tema y cuando regresemos vamos a hablar de este aparato ya mencionado y formas de diagnosticar y múltiples maneras de tratar según sea el trastorno en cuestión. Volvemos en breve. Síguenos en nuestras redes sociales como Ser Humano TV. Ya regresamos.